Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social en este gobierno federal. Antes que nada, gracias por acudir a esta invitación, secretario. Te lo aprecio mucho. Al contrario, siempre es un privilegio y te agradezco mucho la oportunidad de venir a comentar cuáles son las responsabilidades que tenemos en la Secretaría del Trabajo, Ricardo. Antes de ello, yo te pediría una visión general del país. Siempre he dicho que tenemos un público muy sensible y muy informado, así que no necesito hacer un recuento de lo que ha sido tu trayectoria en el servicio público. Y con todo ello, pues te preguntaría, ¿cómo describirías el México de estos momentos? Un México que ha sido castigado por fenómenos naturales, un México que está enfrentando un entorno difícil en lo económico, con una suerte de agresiones de parte del señor Trump desde Washington, con una negociación muy complicada en el TLC y también con momentos de decisión importantes, dado este 2018 con la elección del 1 de julio, que implicará la renovación en los mandos de 3,000 y tantos cargos de representación popular. Claro, el de presidente de manera preeminente, pero muchos otros, 9 gubernaturas y muchos más. Bueno, creo que convendría recordar que somos un país con una historia muy compleja, con una historia convulsa, un país con una historia bastante joven, con un proceso racial, demográfico, de integración que por su naturaleza, por sus características, pues da como origen a una nacionalidad que en su historia se ha caracterizado por muchas veces complicaciones para comprender lo que nos es común. Un país que ha tenido desafortunadamente una historia de divisiones, de enfrentamientos, pero también me parece un país que ha sido capaz de superar en esta última etapa procesos que en otros lugares de nuestra geografía resultaron prácticamente imposibles. Un país que pudo transitar el siglo XX sin rompimientos a la democracia, en una región en donde los golpes militares fueron la constante. Prácticamente México, a lo mejor Colombia, Costa Rica fueron los únicos países del continente que estuvieron, de esta parte del continente, que estuvieron al margen de ello y que pudo transitar en un proceso democrático de un partido a otro de manera normal, y que hoy tiene a la democracia, me parece, como la norma en lo político, y efectivamente estamos entrando en un proceso de renovación. Vamos a entrar a la parte ya final de este proceso de renovación del Poder Ejecutivo, y me parece que los mexicanos tienen frente a sí opciones que tienen características muy claras y podrán elegir qué es lo que más conviene. Y creo que en medio de esa complicación, en donde ciertamente, como tú has dicho, pues la relación con Estados Unidos resulta clave. Ha sido parte central de nuestra historia. Compartir 3,000 kilómetros de frontera con el imperio del mundo no es sencillo. Las características de quien fue electo en los Estados Unidos hacen más compleja la relación, porque puso en el centro la relación con México. Nos quejábamos en otras elecciones. Incluso, si me perdonas el paréntesis, una exigencia en lo laboral, concretamente, de aumento de salarios en México. Nos quejábamos en otras elecciones de Estados Unidos porque México no aparecía en los debates y en los procesos, y de repente, pues, este presidente llevó el tema de la relación con México al centro de su campaña. Hemos vivido en los últimos años una baja importantísima, por ejemplo, en los precios del petróleo, la materia prima principal, que financió por mucho tiempo el presupuesto público. Y creo que en medio de esa complicación, el balance de lo que ha hecho la Secretaría que me corresponde, la Secretaría del Trabajo, es un balance positivo. Ricardo, mira, déjame darte un par de datos que me parece que son relevantes. La creación de empleos es una manera, me parece, muy clara de medir
a un gobierno, a una administración. Este gobierno va a generar en 6 años lo mismo que se generó en los 12 años anteriores, o sea, en 2 administraciones, más medio millón. En la administración 2000-2006 se generaron 1.200.000 empleos, 2.3 en 2006-2012, y la meta que vamos a cumplir para esta administración son 4 millones de empleos. O sea, lo mismo en 6 años que 12 años anteriores, más medio millón. Y es algo que se dice fácil, pero la realidad es que pues, ha significado un diseño de política pública que en el balance ha resultado bastante positivo. Y a propósito de esto, ¿qué fue lo que te instruyó el presidente Peña Nieto al nombrarte como secretario del Trabajo? ¿Y cuáles tus propios desafíos más importantes en esta Me dio una instrucción, en Ricardo. este tramo final de 10 meses del gobierno? Me dio una instrucción, y la instrucción además la hizo pública el presidente. A la Secretaría del Trabajo le corresponde ser el equilibrio de los factores de la producción, el equilibrio entre los trabajadores y los empleadores. Y por ello tiene la responsabilidad de estos procesos de negociación que se dan cada año para negociar los salarios contractuales. Se concentran además en los primeros meses del año, estamos metidos en ese proceso. Varios enfrente. Y por ello la instrucción que el presidente me dio es conservar la armonía laboral, la paz laboral, la posibilidad de resolver estas diferencias mediante el diálogo y no mediante el instrumento que la ley le da también a los trabajadores, que son las huelgas. Sí, ¿cuántas veces el país ha tenido convulsiones históricas a causa de huelgas? Cientos de huelgas. Maestros, de médicos. Exactamente, cientos de huelgas simultáneas en el país. Entonces, la primera instrucción, yo diría, la principal, prácticamente la única que el presidente de la República me dio, es que siga siendo la Secretaría este factor de equilibrio eficaz para resolver estas diferencias. Y ahí vamos trabajando. Se han resuelto la enorme mayoría de los procesos de negociación que tenemos en la Secretaría, que es la tarea principal. Y tenemos otro reto importante también. Aquí le corresponde fundamentalmente al Poder Legislativo, pero está pendiente la última parte de la reforma en materia laboral, lo que se conoce la reforma a la justicia laboral. El año pasado se reformó la Constitución y esta reforma implica que las diferencias que se tienen entre los factores de la producción y que hasta ahora se han resuelto en las juntas de conciliación y arbitraje, la Junta Federal y las juntas locales, a partir de noviembre tendrán que ser resueltas en los tribunales, ya no en este esquema tripartita, en donde empleadores, trabajadores y gobierno conducen y administran este esquema de justicia tripartita, que es el que hemos tenido hasta la fecha, sino que la justicia laboral se resuelve en tribunales de pleno derecho, y son los jueces quienes resuelven estas controversias. Y tenemos esa reforma pendiente porque hay que sacar la última parte de la reforma, la legislación secundaria. En eso estamos trabajando pues con trabajadores, con patrones, con los académicos, con la barra, con los abogados, con los legisladores, para hacer posible la conclusión de esta reforma laboral. ¿Por qué estos temas, secretario, son importantes para todos nosotros? Pertenezcamos o no a un sindicato, creamos o no que estas medidas nos afectan o que están distantes de cada uno. ¿De qué modo, pues, la resolución por las vías pacíficas e institucionales de estos problemas con frecuencia muy espinosos contribuyen, primero, a mejorar la capacidad de compra de todos y cada uno de los mexicanos, hacer rendir nuestro ingreso y a la paz social en términos más amplios? Claro, de manera muy importante, porque cuando nosotros damos las cifras, 4 millones de empleos o 6.5 millones de personas que han conseguido trabajo en el Sistema Nacional de Empleo, que es la gran bolsa de trabajo que tenemos en el país, estamos hablando
pues, de uno de los componentes fundamentales de lo que sucede en la vida de las personas y de las familias. Cuando un jefe de familia... El poder adquisitivo. Claro, tiene un empleo no solamente bien remunerado, sino además que tiene salud para él y para su familia, que tiene ahorro para su retiro, que tiene un sistema en el que sabe que cuando termine de trabajar, cuando se cumplan determinadas condiciones, va a recibir una pensión que nadie está conforme con el tamaño de las pensiones, pero al final tiene la posibilidad de cómo atender sus últimos años y tiene la garantía de que tendrá la atención de los servicios de salud o créditos para vivienda, para el consumo. Cambian las condiciones de las personas. Y una de las razones, uno de los componentes que un empresario, que un inversionista pone en la mesa para decidir dónde invierte es qué tantas complicaciones va a tener en el mercado laboral. Esa es la razón por la que es tan importante mantener esta armonía laboral, porque un inversionista, cuando toma la decisión de invertir en un país o en un estado y advierte que hay convulsión, que hay una relación compleja, como sucede en algunos países hermanos, en donde las huelgas pues, son de todos los días, entonces lleva su recurso a otro lado. Y para un país como México, con las características demográficas que tiene nuestro país, todavía con una enorme cantidad de jóvenes, todavía con un bono demográfico que implica la necesidad de generar empleos, estos son elementos que resultan cruciales. Hay pues, países con otras características, países en donde la mayor parte de la población son personas en edad madura, donde las prioridades son otras. ¿Cómo atender a los viejos, a las personas mayores? En un país como México, con esta cantidad de jóvenes, el empleo resulta una variable fundamental. Y a propósito, secretario, y finalmente, ¿qué le dirías pues desde tu trinchera a quienes nos están viendo y escuchando? Yo creo que tenemos una democracia madura, tenemos hoy opciones que se están presentando respetando las reglas de la democracia. Yo estoy seguro de que va a suceder así una vez más y que lo fundamental será lo que los ciudadanos pongan al frente para resolver las opciones y nuestro régimen democrático va a seguir evolucionando y tendremos una transición armónica y pacífica. Roberto Campa Ciprián, secretario del Trabajo, gracias por esta conversación. Esperamos de nuevo volver a contar contigo en las próximas semanas. Es un privilegio siempre y estaré aquí siempre que me invite, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Roberto Campa. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio, la confianza que, por cierto, pues también siempre es importante para los servidores públicos, ¿no? Sin duda, claro, fundamental. Y bueno, hasta la próxima semana, hasta siempre.